Bienvenidos al briefing de la segunda etapa de la Costa Brava Stage Run, una etapa clave podríamos decir. Es una etapa larga y también un poco técnica en su parte central, pero en la que el paisaje del cual vais a disfrutar segurísimo que lo hará más liviano. Pasaremos por el Parque Natural del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter, y también viviremos uno de los grandes momentos de la Costa Brava Stage Run, que es cruzar la desembocadura del río Ter. La Costa Brava Stage Run 120K cuenta con 48 kilómetros y 1900 metros de desnivel positivo, y la CBSR 80K con 30 kilómetros y 1400 metros de desnivel positivo. La forma en la que estructuraremos el briefing será que dividiremos el recorrido en tramos, los cuales irán simplemente de un avituallamiento a otro. Empezaremos por la CBSR 120K y a partir del segundo avituallamiento empezará el briefing de la CBSR 80K. Así que si participas en esta última, puedes saltar hasta ese momento. Empezamos por el primer tramo de unos 10 kilómetros más o menos y 225 metros de desnivel positivo. Empezaremos de buena mañana en Platja d'Aro, viendo cómo sale el sol. A partir de allí tenemos unos 3 kilómetros por el camino de Ronda, siempre al lado del mar, en un tramo muy divertido y muy bonito. Seguidos de 3 kilómetros y medio que serán de paseo. Iréis cruzando el paseo de Sant Antoni de Calonge y luego el paseo de Palamós. Desde allí cruzaremos el pueblo por unas escaleras, pasaremos por el lado del puerto hasta llegar a Cala Margarida, una pequeña cala que bordearemos por una calle muy estrecha para ir a buscar un camino que nos llevará ya al primer avituallamiento, que es el avituallamiento de La Fosca. El segundo tramo es de 8 kilómetros y 300 metros de desnivel positivo. Saldremos del avituallamiento de La Fosca e iremos siempre al lado del mar por el camino de Ronda. Cruzaremos una playa llamada Cala Estreta, que es estrecha en catalán, y yo creo que ya entenderéis cuando estéis corriendo por ella el porqué de su nombre. Saliendo de allí empezaremos una subida que nos llevará a cruzar una urbanización para volver al camino de Ronda, cerca del mar, para acceder ya, ahora sí, al núcleo de Calella de Palafrugell. Cruzaréis el pueblo, así que allí os pedimos prestar mucha atención a las cintas, porque a veces en un núcleo urbano igual es un poco complicado ver las cintas si hay mucha gente o hay mucho alboroto. Por si acaso, como medida de seguridad, siempre tenéis que ir lo más cerca del mar posible y encontraréis ya el segundo avituallamiento, que es el avituallamiento de Calella de Palafrugell. El siguiente tramo es de más o menos 11 kilómetros y 625 metros de desnivel positivo. La cosa ya se pone interesante. Empezaremos saliendo de Calella de Palafrugell por una zona bastante corrible, por camino de Ronda, que nos llevará hasta el pueblo de Llafranc. Saliendo de Llafranc empezaremos el ascenso al Faro de Sant Sebastià, una subida de 1 kilómetro más o menos, la mitad del cual la haréis por carretera. Justo después de una curva muy pronunciada a mano izquierda, cogeréis una trialera a mano derecha que os llevará directos hasta el Faro de Sant Sebastià. Desde aquí, ahora sí, una bajada un poco técnica por zona boscosa, donde tendréis que ir muy con cuidado de no perderos, porque hay muchos caminos posibles, hay variantes y es muy importante que os fijéis en las cintas. Y si es necesario, como siempre decimos, fijaros en vuestros tracks. A partir de aquí una zona de sube y baja que os llevará hasta un tramo rocoso previo a la localidad de Tamariu, donde tenéis que ir en este tramo también un poco con cuidado. Una vez estéis en el pueblo tenéis que vigilar de nuevo con el marcaje, porque se trata de un núcleo urbano y puede ser un poco perdedor, o a veces las cintas también puede ser que las hayan quitado. Así que sobre todo atentos a las cintas y también a vuestros tracks. Después encararemos una parte de camino de Ronda sin mucha dificultad para dirigirnos a una subida, un tramo de urbanización y un descenso previos al primer avituallamiento de la distancia corta y tercer avituallamiento de la distancia larga. Este es el avituallamiento de Aiguablava. En este punto nos encontramos en el kilómetro 28,5 más o menos de la CBSR 120K y más o menos kilómetro 11 de la CBSR 80K. Ya después de Aiguablava tenemos un tramo de 10 kilómetros y 650 metros de desnivel positivo hasta el siguiente avituallamiento. Saldremos de Aiguablava por unas escaleras por el camino de Ronda, pasaremos por el pequeño puerto de Fornells, que es precioso, y desde allí ya encararemos la subida más larga de la etapa.
Es una subida de 1,5 km, 2 kilómetros, que nos lleva hasta el Puig Guàrdia, a 240 metros. Es una subida muy empinada que seguro que os sacará los colores. Desde ahí empezaréis la bajada sin mucha dificultad por una urbanización y luego el último tramo de bajada sí que lo haréis ya por una trialera muy bonita, con vistas de todo el Cap de Begur. Es un tramo que es un poquitín técnico y expuesto también al viento, si es que hace viento, así que pedimos bajarlo con mucho cuidado. Esto os llevará a la playa de Sa Tuna, es una playa muy bonita, ya veréis. Desde allí, un trocito de camino de ronda, fácil, y una zona rocosa en la que tenéis que prestar también bastante atención. Y ya empezaréis a ver a las Illes Medes, que esto es señal de que estamos llegando ya al Estartit, el final de esta segunda etapa. Al cabo de nada ya tendréis el avituallamiento de Sarriera, que es el segundo avituallamiento de la CBSR 80K, kilómetro 20 y medio más o menos, y el cuarto avituallamiento de la CBSR 120K, que es más o menos el kilómetro 38. Desde el avituallamiento de Sarriera ya solo nos queda el último tramo de 9,5 km y 100 metros de desnivel positivo. Empezaremos por 1 kilómetro de camino de ronda y a partir de aquí ya nos quedan unos 6 kilómetros hasta cruzar el río Ter, que los podréis hacer por la parte izquierda de la playa, que es de hecho la parte más corrible, no tiene que presentar ninguna dificultad. Es un terreno compacto en el que podréis correr fácilmente e iréis alternando con tramos también de paseo. También cruzaremos un pequeño río antes de llegar al río Ter, que tampoco tendría que presentar ninguna dificultad, ya que suele bajar muy poca agua. Para cruzar el río Ter os tendréis que mojar. Eso sí, ya veremos si más o menos, pero os tendréis que mojar. Allí tendremos personal de la organización que en caso de que tengáis alguna dificultad os ayudará a cruzar y también a poner a salvo algún tipo de dispositivo que no queráis que se moje. Desde allí, 3 kilómetros tan solo hasta meta. Los 2 primeros kilómetros son por arena muy fina, serán difíciles de avanzar, pero lo haréis siempre con las Illes Medes a mano derecha y sabiendo que queda nada para la meta. Así que supongo que esto os ayudará a avanzar. Para terminar, 1 kilómetro de paseo y en la meta del Estartit os estaremos esperando todos con los brazos abiertos. ¡Suerte!